Gracias, Elena. En directo desde el Senado saludamos a Alberto Garzón, el ministro de Consumo. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo recordaba que ya antes de empezar la negociación, Rufián ya dijo, lo van a sudar. Sudar lo están sudando, ¿eh? El gobierno le está costando esa negociación con Esquerra. Bueno, esto es la democracia parlamentaria, hay que llegar a acuerdos entre diferentes y por lo tanto eso implica necesariamente que hay que buscar el acercamiento de determinadas posturas. Y aquí hay un debate abierto entre varios grupos, no solo entre Esquerra y el gobierno, sino entre más actores parlamentarios en torno a cómo debe ser finalmente la ley audiovisual. Y esa ley audiovisual está ahora mismo en proceso de elaboración, es decir, para que nos entiendan los que nos están escuchando, todavía falta el trámite de enmiendas en el Parlamento y ahí es donde se terminarán de cocer esos acuerdos que evidentemente, pues como todo acercamiento de posturas, pues siempre tienen su dificultad, pero creo que dentro de un marco de consenso y de lineamientos comunes, es decir, nuestra Constitución establece que hay varias lenguas en nuestro país, lo cual es una riqueza enorme y hay que protegerlas, y ahí se está viendo cuál es la mejor manera de protegerlas dentro de una ley audiovisual que naturalmente por su propia definición es sumamente importante a este respecto. Ajá, porque claro, hay que defender el uso y el mantenimiento de esas lenguas cooficiales y al mismo tiempo también cumplir con normativa europea que dice, por ejemplo, que una empresa que no tenga sede en España no tiene por qué cumplir ese tipo de normativas, ¿no? Claro, hay alguna serie de dificultades, digamos, de carácter técnico o administrativo, que tienen que ver algunas veces con directivas de las instituciones europeas que limitan nuestro margen de acción, incluso cuando se refiere a ámbitos constitucionales como el que estamos hablando. Al final, no es solo un problema técnico, sino que es un problema ideológico. Tenemos una oposición, unos partidos de derecha, que han venido defendiendo, además, dentro de una trayectoria política, diría, de décadas, que el español es la única lengua prácticamente legítima en nuestro país y que todo lo demás es prácticamente un insulto a determinada concepción estrecha de país, de patria. Esa idea de la derecha siempre ha sido promulgada por sus dirigentes políticos y por lo tanto utilizan este mecanismo para proteger el resto de lenguas como un instrumento de oposición política y de ataque sistemático al gobierno. Por eso al final hay tanto, digamos, tanto disgusto en torno a esta cuestión cuando realmente estamos hablando de algo de sentido común que efectivamente hay que ajustar de manera técnica para que todo sea perfectamente legal y perfectamente adecuado a la normativa, pero todos estamos de acuerdo en lo que queremos hacer, salvo esa oposición de derecha que aprovecha cualquier circunstancia pues para defender esa concepción y esa visión de una España mucho más chiquitita donde solo caben unos pocos, y los que defendemos que en España caben muchos más y que cabemos todos y por lo tanto también caben las diferentes diversidades y nacionalidades, pues por lo tanto ahí es donde nos estamos encontrando la inmensa mayoría, yo creo, no solo del país, sino sobre todo del arco parlamentario, y por eso las normas importantes como las de presupuestos salen adelante con el apoyo de 11 partidos y evidentemente eso implica eso que decía al principio, una negociación que es ardua, pero que en eso consiste la democracia, en eso consiste especialmente cuando no hay mayorías absolutas. Ministro, ¿cómo ve usted lo que está pasando en esa escuela de Canet? Es decir, una familia pide que se aplique una decisión judicial porque considera que su hijo tiene que estudiar un poco más en lengua castellana y ahora mismo está sometido a cierto acoso esa familia y a cierta persecución. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de presión en esos términos, desde luego tiene que ser absolutamente condenable para cualquier circunstancia. Creo que en democracia todos podemos y debemos expresar nuestras opiniones en plena libertad y esto es lo que esta familia tiene que poder hacer. Y cuando hay gente que le restringe esa posibilidad, lo que está haciendo no es solo restringir la posibilidad de esa familia, sino atacar uno de los cimientos de la democracia. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Y luego está la cuestión sustantiva. Yo no comparto el criterio que utiliza esta familia porque no creo que el español esté en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español, de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, sino otra serie de lenguas de nuestro diverso y rico país y que evidentemente tenemos que proteger y preservar porque son minoritarias y eso es lo que a lo largo de las últimas décadas se ha institucionalizado, por ejemplo, en Cataluña y ha funcionado bien, es decir, cualquiera que haya estado en Cataluña y sobre todo los que son de allí saben perfectamente que
que cuentan con una especie de ventaja sobre otras partes del país, y es la posibilidad de desarrollar toda su identidad, toda su vida, todas sus relaciones sociales en varias lenguas. En el castellano, que naturalmente todos los catalanes lo saben usar perfectamente y lo pueden usar perfectamente, pero además en esa riqueza del catalán. Entonces aquí se insertan determinadas polémicas que son instrumentalizadas por esa parte que decía antes, de esa derecha estrecha a la que realmente lo que tiene es alergia a la diversidad, lo que tiene es una obsesión con que España es una visión chiquitita en la que solo caben unos pocos, que son casi siempre los mismos desde hace muchas décadas y que todo lo demás pues es peligroso. Y esa concepción es la que utilizan los partidos de derechas y evidentemente eso enturbia la circunstancia y naturalmente lo que tenemos que hacer es volver a canalizar esta serie de debates dentro de instrumentos políticos, y eso quiere decir política, no quiere decir ni resoluciones, digamos, judiciales, ni desde luego, y muchísimo menos eso que decía al principio, que consiste en el acoso o cualquier tipo de instrumento de coerción sobre una familia que debe poder expresar con plena libertad todas sus opiniones, incluso aunque algunos de nosotros no las compartamos, por supuesto. Ministro, vamos con lo que le ha ocupado en las últimas horas. Además veremos un poquito de esa campaña de que ha lanzado su ministerio, una campaña en la que se promueve una presunta huelga de juguetes. Es una campaña que está destinada a concienciar que el juego no tiene género. El gobierno busca sensibilizar sobre esa publicidad sexista dirigida a los niños. El acto central de la campaña será el domingo en el Parque del Retiro. Invita a que los pequeños se presenten allí con sus juguetes y que muestren su disconformidad con los estereotipos de género. Aquí tenemos, a ver si lo escuchamos un poco. Porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Y ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños ministro, y niñas. ¿están los juguetes enfadados? ¿Sigue siendo necesario todavía este tipo de campañas? Es decir, ¿todavía podemos hacer el reduccionismo de las muñecas para las niñas, los coches o los camiones de bomberos para los niños? Pues tristemente sí, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero lo que refleja esta acción simbólica precisamente es la necesidad de seguir avanzando mucho más. Cualquiera que se acerque hoy en día a una juguetería, o sobre todo cualquiera que visualice un catálogo de juguetes o vea gran parte de los anuncios y la publicidad destinada al público infantil, como son los casos de los juguetes, verá que hay un sesgo que lo que hace es reproducir estereotipos, prejuicios, y por lo tanto promueve y consolida una desigualdad de género en las edades más vulnerables, en las edades pues, de niños y de niñas, y establece que la mayoría de los anuncios, por ejemplo, dirigidos al tema de los cuidados del ámbito doméstico, lo que tiene que ver pues, con la cocina, lo que tiene que ver con los bebés, lo que tiene que ver en definitiva con el ámbito de los cuidados, están dirigidos hacia niñas. Y cuando estamos hablando de otra serie de juguetes que tienen más componentes de acción o de deporte, están dirigidos hacia niños mayoritariamente. Ese sesgo es algo que, digamos, está de manera invisible, entre la que muchas de nuestras experiencias no nos damos cuenta. Nosotros visualizamos eso y, como lo hemos visto durante toda nuestra vida, no estamos alerta, no estamos atentos, y lo que hacemos con esta campaña es alertar y tratar de ponernos unas gafas violetas que nos permitan visualizar que ahí hay una anomalía, que ahí lo que se está haciendo es reproducir una serie de estereotipos, una serie de prejuicios que mandan unos mensajes muy perversos, como qué es lo que esperamos de esos niños y esas niñas en el futuro. Al final, si le estamos diciendo a los niños y a las niñas que las muñecas y que los bebés y que la cocina son temas de niñas, lo que les estamos diciendo es que cuando sean mayores el tema de cuidado solo es para las mujeres, mientras que a los niños no le hemos dirigido ese tipo de mensajes, sino otra serie de mensajes vinculados a elementos de ejército, a elementos de guerra, elementos de acción, elementos policiales. Pues le estamos trasladando otro tipo de mensaje, y eso lo que hace es el inicio de una cadena jerárquica de desigualdad de género enormemente peligrosa, y yo creo que contraria a la igualdad absolutamente, y que se puede ir corrigiendo, y de hecho en los últimos años se ha ido corrigiendo también por parte de la industria juguetera, pero nos queda mucho por avanzar, y alertando de esta manera yo espero que pues muchos padres y madres y familias pues cuando vean de nuevo esta publicidad o cuando tomen las decisiones de consumo sobre los juguetes, sea cuando sea, pues tengan mayor información y podamos ir corrigiendo estas dinámicas.
De todos modos, entiendo que es una campaña de concienciación, que no sé si tienen pensado esto, trasladarlo a algún tipo de normativa de alguna manera. No sé si está en su cabeza eso, como ha hecho con otro tipo de publicidades. No, estamos en la fase, naturalmente, de concienciación. No entendíamos en este ámbito ninguna otra disposición. Al final lo que tenemos que hacer es algo muy básico, algo que no va a entender todo el mundo. Es permitir que los niños y las niñas puedan desarrollarse con libertad. Y esto significa que cuando se les están estableciendo unos sesgos y se les está diciendo a la niña que para ella le corresponden las muñecas, le corresponde la cocina, pero no le corresponde el balón de fútbol, no le corresponde los muñecos, digamos, de acción, estamos restringiendo su libertad. Estamos restringiendo su desarrollo como persona y eso muchas veces lo reproducimos los padres y las madres sin darnos cuenta. Y esto es lo que queremos garantizar, lo que queremos es promover un consumo de juguetes libres de estereotipos, libres de desigualdad de género, para que los niños y las niñas hagan lo único que es importante en estas edades, que es divertirse, y divertirse con aquello que les parezca oportuno. Sin embargo, sabemos, porque así lo demuestran las informaciones y la evidencia empírica e incluso experiencias personales, que todavía hay resistencias en algunos padres y madres cuando su niña quiere un tanque, o cuando su niña quiere algún juguete, digamos, de acción, o cuando su niño quiere una cocinita. Y hay resistencias y hay una serie de prejuicios que son normales porque nos criamos en sociedades en las que eso ha sido lo normal, pero que tenemos que ir corrigiendo. Por lo tanto, este ejercicio de pedagogía y de concienciación yo creo que es útil para seguir avanzando, y naturalmente contamos con el apoyo también de muchos actores, entre ellos las industrias jugueteras, que son conscientes de esta situación y que también están por la labor. Ministro, brevemente, una cosa más. Después me he dado cuenta cuando estaba preparando la entrevista de cada vez que viene al programa le pregunto por algo que ha dicho Ayuso. Pero vaya, es que hoy la verdad es que que parecía casi que se lo decía usted. La escuchamos ayer si le parece primero, la escuchamos ayer en la Asamblea de Madrid. Yo entiendo que pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de Internet. Sé que va a ser muy difícil hacerle explicar que con los presupuestos lo que se hace es sufragar servicios públicos. Bueno, no sé qué le parece. Bueno, es parte de una estrategia, es decir, lo que Ayuso hace es que nos centremos digamos, en el formato y no en el mensaje, que nos centremos en la forma y no en el contenido. En vez de estar hablando de la gestión pésima de la sanidad que está teniendo en Madrid, del perjuicio que está teniendo para la sanidad pública y para la situación de la ciudadanía en Madrid, en particular con la sanidad, pero podrían ser otros muchos ámbitos, lo que hace en última instancia es provocar a través de herramientas que ya han puesto en marcha otras experiencias políticas como la de Donald Trump o otras extremas derechas en todo el parte del mundo, que es utilizar etiquetas peyorativas, etiquetas además siempre vehiculadas por valores reaccionarios, como es el anticomunismo, que en nuestro país ha tenido una larga historia a pesar de todo lo que ha significado el comunismo para la construcción de la democracia en nuestro país, pero al final lo que hace es distorsionar el debate, lo que hace es que no hablemos del fondo, lo que hace es utilizar ese tipo de insultos, digamos, de hipérboles discursivas para despistar, para embarrar y para que al final no exista política, sino solo existan etiquetas. Hasta ahora le ha funcionado bien, es decir, ella es presidenta de la Comunidad de Madrid después de unas elecciones donde la mayoría le votó a ella, pero yo creo que esto lo que hace es pervertir la democracia, porque los parlamentos donde ella se estaba expresando es un lugar para la deliberación, y la deliberación se presupone que tiene que hacerse en base a razonamientos, a lógicas, y lo que hace esta presidenta no es en absoluto seguir ese tipo de comportamientos, sino distorsionar, embarrar. A Donald Trump le funcionó a Bolsonaro, le funcionó a Boris Johnson, le funcionó a Orbán en Hungría. Son estrategias que claramente tienen un objetivo, y es que la gente se canse de la política porque lo único que vea sean este tipo de insultos, y yo pues trataré siempre de no contribuir a ello. Bueno, muchas gracias, ministro. Como siempre, no le entretengo más, que tiene reunión de Consejo de Ministros en un rato. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.